El hambre es muy fuerte. Lo que les voy a contar a continuación, nos pasó a todo un grupo de jóvenes, 4 chavos, Luis, Mario, Roberto y yo Eric, y 2 chicas, Ingrid y Alondra, la mayoría de entre 19 y 20 años estudiando la universidad. Salimos a acampar a la Sierra de la Laguna en Baja California Sur, la cual cuenta con venados, liebres, zorrillos, gatos monteses, muchas especies de reptiles, y varios animales más. Nuestro objetivo era descansar, hacer ejercicio, respirar la naturaleza, y tomarle fotos a todo el distinto tipo de fauna que se encuentra. Una vez preparados con nuestras mochilas con alimento para 2 días, ropa interior extra, abrigos, casa de campaña y otros objetos útiles, salimos rumbo a la sierra, dejamos la pick-up en la falda de los primeros cerros para caminar el resto. Toda la mañana nos la pasamos tomando fotos a todos los animales que había, incluso a algunos insectos, las cosas chuscas que hacíamos, paisajes, en fin, que con lo entretenidos que íbamos nos adentramos rápido a la zona con mucha vegetación, seguimos el camino del río y solo hicimos una parada para comer a eso de las 3 p.m, como a las 4 volvimos a seguir subiendo siguiendo el río, en eso de las 6 cuando el sol ya empezaba a descender para ocultarse vimos pasar varios venados. Uno en particular nos gustó, que era un cervatillo de unos 4 meses, más o menos, que corría con su madre. Nosotros solo nos quedamos quietos tomando fotos. Después de que pasaron decidimos quedarnos ahí, alzar la casa de campaña antes que oscureciera. A los 15 minutos oímos unos ruidos fuertes como de un animal salvaje atacando a los venados. Nos llamó mucho la atención el del otro animal, ya que parecía ser como de humano y un jabalí, y aparte el del venado, que si logramos reconocer. Después que cesó el ruido seguimos con miedo al ruido del animal extraño, decidimos hacer una fogata. Como no volvimos a oír el ruido nos tranquilizamos, nos reunimos en la fogata a cenar y a contar varias experiencias que hemos vivido, así nos la pasamos hasta altas horas de la noche, que empezábamos a cerrar los ojos de lo cansados que terminamos y el sueño que empezaba a dominarnos. En eso que empezamos a apagar la fogata, cuando volvimos a oír como si le estuvieran haciendo mucho daño a un venado. El ruido, a pesar de oírse lejos, nos asustaba porque no se oía mucho sufrimiento por parte del venado. Queríamos ir y ayudar, pero por la oscuridad y el miedo que nos había dejado el ruido que produjo el otro animal, nos quedamos solo oyendo y muy atentos a lo que pasaba a nuestro alrededor. Cualquier animal o ruidito que escuchábamos cerca nos hacía abrir los ojos y ponernos muy alertas. Nos imaginábamos muchas cosas. Después de 2 horas el ruido de dolor dejó de escucharse, nos quedamos viéndonos unos a otros. Con cierto temor volvimos a prender la fogata, ya que nadie quiso quedarse en la casa, porque presenciamos que el animal salvaje podía estar cerca o venir hacia nosotros. Cosa que al paso de las horas y al no saber de nada de ningún animal nos volvía a vencer el sueño. Entramos todos de nueva cuenta a dormir y uno a uno nos fuimos durmiendo hasta que yo ya no supe de mí. Al amanecer creo que fui el primero en despertarme y con la misma empujaba a Ingrid, que estaba a mi lado, para que despertara al que estuviera a su lado y todos nos levantáramos. Después de estirarme acostado vi sentarse a Ingrid, que brincando como un resorte y en voz alta nos decía: alguien entró. Todos enseguida nos paramos y salimos a ver que todas nuestras mochilas estaban regadas en todo el campo. Nuestra comida estaba desbaratada, como si un animal hubiera estado buscando comida en nuestras cosas. Estábamos muy preocupados y a la vez con cierto alivio, ya que solo habían sido nuestras pertenencias. Cuando nos tranquilizamos supusimos que había sido un reptil, un cerdillo o algo parecido, ya que no nos hizo daño a nosotros. Recogimos y organizamos las cosas. Por suerte que habíamos llevado comida enlatada y eso era nuestro consuelo. Una vez que desayunamos atún con verduras en latas, iniciamos la caminata ya de regreso, pero tomando otro camino para tratar de ver más animales. Después de una media hora de caminar vimos una pequeña cabaña, que por su apariencia se veía que ya tenía muchos años ahí, ya que estaba muy deteriorada. Como nos íbamos acercándonos para ver si alguien podía vivir ahí, nos detuvimos. Al visualizar cuernos y esqueletos de venado con sangre, nos miramos y proseguimos, ya que solo nos imaginábamos a un cazador, pero eso sí estábamos atentos hasta que nos acercamos lo suficiente para oír un ruido como entre de cerdo y un humano masticando fuerte y sabor
saboreando algún alimento. Nadie quería acercarse más, solo Mario y yo, que éramos más aventados, quisimos asomarnos por la entrada a la cabaña, la cual no tenía puerta y estaba medio oscuro. Solo los pocos rayos del sol que asomaban nos dejaron ver lo que aún en mi mente tengo grabado. Era una anciana totalmente desnuda que comía del suelo una parte del venado. Toda su boca y sus manos tenía escurriendo de sangre. Al parecer no nos había escuchado ni visto porque no paraba de comer. Mario y yo, paralizados, seguimos observándola como embrujados, como si tuviéramos mucho. Mi parte sentía que nos volteaba a ver y nos atacaba. Deseaba muy en el fondo que no se diera cuenta de nuestra presencia. Quería desaparecer de ahí, quería correr, pero sentía mucho asombro y este mismo me hacía temblar e intimidar a mi fuerza, mi conciencia. Solo inmóvil permanecimos como si el tiempo se detuviera. Después que la poca iluminación nos dejara ver más, pudimos observar con detalle que era una anciana alta, delgada, con una joroba un poco peluda, con uñas muy sucias, gruesas y quebradas. Se detuvo y empezó a olfatear algo. Mario y yo, sabiendo que con seguridad éramos nosotros, retrocedimos como si un animal salvaje nos estuviera acechando. Una vez que dejamos de verla, caminamos a paso veloz hacia los demás, pero fue demasiado tarde. Cuando estábamos a unos pasos de ellos, no nos veían a nosotros, sino que se encontraban petrificados. Veían a nuestras espaldas a la anciana, que había salido ya de la vieja cabaña, y se encontraba parada mirándonos a todos. Su aspecto era terrible, como sacado de una película asquerosa de caníbales. Con una mirada penetrante y con una voz gutural nos gritó: váyanse malditos, es mi comida. Nosotros, inmutados, solo nos hicimos señas de que teníamos que irnos pronto. Nos alejamos sin darle la espalda a la anciana, que nos tenía muy ciscados. Cuando dejamos de verla, casi corrimos por 5 minutos hasta que resbaló alondra. Nos detuvimos y, descansando, comentamos el asombro que nos había dejado la anciana con su aspecto tan ancestral y salvaje. Todos queríamos hablar al mismo tiempo. Estaba claro que nos impresionó mucho y que no habíamos visto algo así en nuestra vida. Su alborotada cabellera y sus escasos mechones de pelos canosos por todos lados, en la joroba, en el pecho, en la entrepierna y en los brazos, era muy real. Sentíamos su presencia por todos lados, como si nos hubiera seguido y nos estuviera vigilando. Alondra, llorando, nos calló y pidió que nos retiráramos de ahí. Se sentía muy asustada, cansada y arrepentida de haber ido a la cabaña. Nos disponíamos a marcharnos cuando oímos a lo lejos el ruido de un venado que era atacado. De antemano sabíamos que era muy posible que la anciana, de nueva cuenta, estaba capturando una presa más para comer. De un brinco nos dispusimos a correr otra vez, pero algo nos detuvo. No era un venado normal, era el ruido de un cervatillo. Enseguida nos imaginamos al que vimos pasar y nos había encantado tomarle fotos, así que Mario, armado de valor, nos detuvo y muy decidido nos dijo que fuéramos a liberarlo. Nadie quería ir, solo nos mirábamos unos a otros. Entonces Mario agarró camino y solo pidió que nos fuéramos derecho, que él llegaría corriendo una vez que liberara al cervatillo. Le gritábamos para que regresara, ya que era una locura. Como no nos hizo caso, les dije a los demás que agarraran este camino derecho y se fueran a paso veloz, que tenía que acompañarlo. Preguntaba que por qué lo hacía, porque íbamos a liberar al cervatillo, y lo que más me preocupaba era saber cómo es que hizo la anciana para capturar a todos esos venados. Cuando alcancé a Mario, ya estábamos cerca de la cabaña y no se veía a la anciana, solo el cervatillo, que estaba amarrado en una especie de liana. Mario silenciosamente tomó una pequeña navaja que traía, la cortó y con la misma se echó a correr el cervatillo. Una vez que se fue, nosotros también no quisimos averiguar dónde pudiera estar la anciana, solo corrimos y corrimos a la vez que escuchamos un grito muy histérico proveniente de la anciana que decía: mi comida, malditos. No paramos de correr hasta que llegamos con los demás y seguimos en paso veloz hasta llegar a la pick-up. Ahí decidimos descansar. Estábamos muy agotados, por lo que nos tumbamos en el suelo. Mario nos confesó que cuando liberó al cervatillo vio a lo lejos a la anciana que lo miraba encolerizada. Después de descansar y platicar de nuestra horrible experiencia, empezamos a subir todo para irnos. Alondra e Ingrid estaban adelante esperando a Mario, que checaba el motor para subirse y manejar. Luis, Roberto
Roberto y yo estábamos acostados en la caja, esperando a que encendiera el motor Mario para irnos. La pickup se sacudió por un momento, a lo que no se me senté para ver qué pasaba. No podía ver a Mario por lo que el cofre levantado. Las chicas en el asiento de adelante estaban casi acostadas con los ojos cerrados. No le di importancia y me recosté otra vez, hasta que se azotó el cofre y gritaron las chicas. Nos paramos de un brinco todos, y fue ahí donde el terror se sembró muy adentro de nuestro pecho. La imagen de la anciana que atacaba la cara de Mario nos dejó en shock. Sus pocas fuerzas pudieron cerrar el cofre para que lo ayudáramos, pero el miedo nos gobernaba al ver que su boca abarcaba casi toda la cara de Mario. Era como si sus fauces se abrieran de una manera anormal. Las costillas de Mario lo levantaban con tal fuerza que no parecía ser de este planeta. Nos tenía intimidados esa imagen hasta que Mario desfalleció. La anciana, despegando su boca de la cara, nos miró con un odio y llena de sangre. Las chicas salieron torpemente, uno cayéndose encima de otra y corriendo en pánico. Nosotros, brincando de la caja, también caímos, y a rastras volteamos y como gateando nos alejamos. Después a lo lejos se veía la anciana con el cuerpo de Mario, que parecía un muñeco y sangraba de las costillas y sobre todo de su cara. Antes de perderse entre los árboles, la anciana solo dijo: "Aléjense de mi comida, malditos".